tendré la oportunidad de conversar con un buen amigo, director, conductor, realizador, cantante, bueno, en fin, pero sobre todas las cosas, un pinareño de pura cepa, además de ser parte de nuestro programa, Luis Hidalgo, aquí con sinceridad y sin secreto. Bienvenidos, ya regresamos. Pues sí, familia, las buenas tardes y la bienvenida a Luis Hidalgo. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar aquí en este colectivo del cual formo parte? Dice Sonia Castro que hace más o menos 15 años aproximadamente, aunque tú sabes que nosotros somos del grupo de los de 25, ¿no? Así es, bueno, casi Comenzamos, 25 yo todavía. comenzamos chiquiticos. Así es, ¿cómo estás, Luisito? ¿Contentísimo? Bueno, qué placer, ya hemos compartido acá en Entre tú y yo, hemos compartido también en tu programa, me has entrevistado y bueno, te lo dije y las promesas las cumplo, después me va a tocar a mí y bueno, ya estás sentado para ser entrevistado por mí. Yo repito esa amenaza, recuerda que yo no soy cualquier invitado, después Claro, me ¿no? toca a mí estar allí y te toca a ti estar aquí, así Así. que mira a ver qué vas a preguntar. Yo prefiero, realmente te lo confieso, como creo que lo dije en tu programa, yo prefiero estar allí. Y yo estar allí. Pues A mí me vamos encanta cambiar un preguntar. momentico. ¿Cómo estás, Luis? Y tan pinareño como yo. Mira, de azul. El azul que viene con el amor, que viene con el mar, y eso es para mí, entre tú y yo, un grupo de olas, pero que acarician. Y eso hace este programa cada tarde de sábado y lo ha hecho también en mi vida, porque yo he sido muy feliz dirigido por Sonia Castro y formando parte de este equipo durante tanto tiempo. Así que feliz, además de que tú me entrevistes en un programa que no sé si ya salió. Yo dije que era el mejor segmento del programa porque estábamos dos pinareños en pantalla. Así Y mira, es. ahora vamos a estar un rato más. Bueno, aprovechamos y es inevitable mandar un saludo a nuestra tierra de vuelta abajo, todos los pinareños, aquí dos reunidos a conversar un ratico y esperemos que la pasen muy bien. Luis, entonces vamos a los inicios, vamos a Pinar del Río, sin dudas. ¿Dónde vives? ¿Dónde viviste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿En qué parte de Pinar del Río? Si en la misma capital de la Sigo provincia. viviendo en Pinar del Río. Lo que pasa es que tengo un contrato especial con ómnibus nacionales y entonces me paso toda la vida en la carretera. Por eso De la Pinar del combinación con Río. las Yutón en el sur. Exactamente, también. Me paso toda mi vida viajando de Pinar del Río a La Habana y de La Habana a Pinar del Río, porque sabes que trabajo aquí en Entre tú y yo, en Cubavisión he hecho varios proyectos, en el canal Educativo 12, en Clave. Yo creo que he pasado por todos los canales nacionales de una manera o de otra, pero mi vida principalmente ha radicado en Pinar del Río. De ahí me he expandido al resto de los lugares. ¿Y cómo fue esa vida? ¿Cómo fue ese niño, Luis? Mi infancia, la Sí. vida de un niño que escuchaba al oído que iba a ser artista, Lo yo sabías desde siempre niño. lo supe. Y de hecho llegué un día y le dije a mi madre, o soy artista o soy nada, porque lo que yo tengo que hacer en mi vida es dedicarme a esta profesión. ¿Algún artista en la familia Sí, o qué te llevó ese un amor tío, temprano por el arte? un tío fue trompetista, fue muy buen músico. Otro tío fue también director de la Orquesta Sinfónica de Camagüey, tal vez por eso llevo también la música La en la música, sangre. sí. Pero yo no te puedo decir que de manera cercana, mi madre, por ejemplo, estudió piano, mi padre era muy locuaz, pero yo solo sé que a mí me encantaba, sobre todo cuando las cámaras en televisión desaforaban y yo veía lo que estaba pasando en el mundo que no se ve en el set, o sea, lo que hacía un colectivo de realización. Y te puedo contar que me recuerdo siendo un niño en la cama con mi padre, escuchando a un gran locutor cubano llamado Jesús Benítez Rubio, que ya murió, fue uno de mis maestros, Premio Nacional de Radio, y yo le decía a mi papá, yo quiero ser como ese hombre que habla por ahí. Y yo no sabía lo que era ser locutor, ni conocía a Benítez. Ahora imagínate lo que significó para mí conocerlo, que fuera mi maestro y que un día me dijera que yo había llegado a ser como él. Bueno, qué gratificante. Tocó mi corazón. Ya él no vive, pero fue un paradigma de la locución en Pinar del Río, como tantos otros maestros que tuve, porque yo vengo de la radio. Y ¿Y la cómo llegas radio, a la radio? ¿Estudiaste en el IPC? ¿Estudiaste? llegué a la radio porque yo tenía 9 años y un compañero mío, Ah, llegas niño a la radio. claro, sí, Wow, no sabía. yo tenía un amigo, tengo un amigo que por suerte me ha durado toda la vida y se llama Ariel Pacheco.
Él formaba parte de un círculo de radiodifusión en Pinar del Río dirigido por mi primera maestra, Nora Peláez, a quien le debo toda esa versatilidad que la gente dice que yo tengo. Y él me dice un día, acompáñame a la emisora. Yo era actor en grupos pequeños de niños, presentaba los actos en la escuela y le dije, sí, me voy contigo. Y cuando llegamos, Nora estaba de vacaciones y Humberto Rico Román, otro genio de la radio en Pinar del Río, estaba dirigiendo por Nora. Y me pregunta, ¿tú eres locutor? Y yo, que me creía artista sin serlo, le dije, sí. Sí. Y me dio el guión, entré al estudio, grabé el programa y cuando Nora lo escuchó por radio, dijo, ¿quién es ese? Me mandó a buscar y nunca más dejé de ser artista. Así comenzó todo. Ya después de ahí, bueno, pues toda la carrera en la radio. ¿Y cómo llevabas la escuela ya con esa carrera de locutor de radio, Yo unido a los medios? me consagré a la radio y me consagré a la escuela. Yo tengo fotografías con cámaras de cartón que yo hacía siendo un niño, con micrófonos de cartón que yo hacía. Yo cuando entré a la radio la convertí en el amor de mi vida. Y estudiaba, yo siempre fui un niño muy aplicado. Yo no pasé ningún trabajo con la escuela porque a mí me encantaba la escuela. Yo no fui un niño de estudiar y estudiar, a mí me bastaba con leer. Yo todo lo que hacían los niños en las clases que copiaban, bueno, yo iba a los textos y los leía como si fueran una novela, como si fueran un cuento. Y yo creo que eso me nutrió mucho, por supuesto, para mi trabajo en la radio, pero a la vez todo lo que la radio me brindaba, que era cultura por todas partes, me alimentaba. Fui un niño muy atrevido, yo quería hacer de todo y logré hacerlo todo, porque además Nora Peláez nos inculcaba, nos obligaba a que aprendiéramos todo lo que tenía que ver con la radio, a que fuéramos lo que se entendió en aquel tiempo como hombres y mujeres radio, que no me bastara con ser locutor, aunque esa siempre ha sido la pasión de mi vida. Cuando a mí me preguntan, ¿qué eres? Yo siempre digo, soy un artista, porque me siento artista, porque tengo un título universitario ¿Qué estudiaste en la de universidad? la Universidad de las Artes, de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, que dice que soy licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, ¿Y qué pero especialidad estudiaste? dirección de cine, radio y televisión. Ya. Pero porque no se estudia locución en ELISA. Si se estudiara locución, yo hubiera optado por esa carrera y no por la dirección. Yo te quería decir cuando me preguntaste que yo no creo que alguien sea artista porque tenga un título, Claro. ni porque vaya a una escuela, no. El artista se nace y después se cultiva, pero es un don que te dan Dios, los santos, la naturaleza, la energía del mundo, pero no es algo que una escuela ponga en tus manos. Tienes que venir con eso en el fondo de tu corazón. Y yo lo sentía desde niño, pero también estoy convencido de que es muy importante estudiar y siempre quise ir a la escuela. De hecho, Sergio Corrieri llegó un día, siendo yo un niño, a un estudio de la radio, yo estaba grabando, y me dice, ¿Eso es acá en La eso Habana es o en en Pinar Pinar del Río, era yo un niño. Y él dice, se va a fundar una escuela para niños como tú, que estudien y que aprendan en profundidad sobre los medios. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, esa es la escuela para la que yo voy. Y efectivamente, gracias a Jesús Cabrera, que fue el decano en aquellos años, y a aquellos brillantes maestros que yo tuve, pude cursar mis 5 años en la Universidad de las Artes de Cuba y graduarme como director de cine, radio y televisión, profesión que también he ejercido con muchísimo amor. Después que terminas la escuela, ¿qué ocurre con Luisito? Yo ¿Regresas a Pinar siempre, del Río? siempre estuve trabajando. Yo nunca he dejado de estar en Pinar del Río. Yo estoy en La Habana y estoy en Pinar. Me he ido a España y he regresado a Pinar. Me he ido a México, me he ido a Francia y he regresado a Pinar del Río. Por cosas que son a veces mágicas, porque mi madre vive allí, porque mi casa está allí, porque mi pareja vive allí y también porque amo mi tierra. No quiere decir que no pueda vivir en otro lugar. Cuando tengo que venir a La Habana y estar una temporada haciendo una producción, pues vengo con mucho gusto también. Yo no soy chauvinista. Yo amo mucho a Pinar del Río por convicción, pero yo creo que uno puede ser feliz en otros sitios también. Y yo, por ejemplo, en La Habana he sido más que feliz igualmente, aunque mi corazón es en lo profundo pinareño. En lo profundo y por todas partes que tú lo sabes. Me pasa como a ti que mencionas a Pinar del Río todo el tiempo. Así. Bueno, pues es así. Y después de haberme graduado en ELISA, ya yo trabajaba en la radio. Yo comencé en la radio a trabajar como profesional con 17 años. Lo hice todo en la radio. Fui actor de radionovelas, hice cuentos, teatros, dirigí para la radio la obra de Nercis Felipe, pero sobre todo fui locutor. Yo siempre me siento por encima de todo locutor. Yo no te puedo explicar qué siento cuando estoy frente a una cámara o frente a un micrófono. A mí no me importaría dejar de dirigir ni dejar de escribir. Lo que yo sí no quisiera nunca es dejar de hablar, de comunicarme con la gente. Eso para mí es fundamental. Nació yo creo que conmigo.
No, Y es, y lo haces muy bien, aprovecho y te lo digo en gracias, cámara. y es de todo lo que hago lo que más me gusta. Yo siempre digo, soy un artista, pero primero que todo, locutor, porque mucha gente subestiman al locutor, y el locutor es un artista, porque ya se sabe que la locución en esencia es acto de hablar, en su concepto más primario. Pero cuando tú eso lo haces con intención, cuando tú dominas el lenguaje de la locución, que es arte, cuando tú le das un valor estético y expresivo, ya no es solo un simple acto comunicativo. Y cuando además de todo eso, tú desempeñas roles interpretativos en un programa, pues te conviertes en artista. Y yo creo que soy eso primero que todo. ¿En qué crees que se diferencia un poco un locutor con un presentador y un conductor? No se diferencian en nada, porque un locutor es todo aquel que ejerza cualquier tipo de especialidad de la locución. Mucha gente te dice, pero un animador no es un locutor. Bueno, la gente te lo dice ingenuamente. El animador sí es un locutor. Todo aquel que habla ejerce el acto de la oratoria, y eso es locución. Pero todo aquel que lo hace utilizando los géneros o las especialidades de la locución es también un locutor. El que presenta es un locutor que presenta. El que anima es un locutor que anima. El que hace publicidad es un locutor haciendo publicidad. Porque la locución es la disciplina en general y lo demás son las ramas. Tú no podrías decir, ¿por qué haces comedia? ¿No eres actor dramático? Lo eres también porque tú eres actor y el actor está hecho para cualquier cuerda siempre y cuando tenga las condiciones para ser versátil. Bueno, pues un locutor lo que ejerce es la locución, pero en distintas ramas. Y cuando se habla de un animador, se habla de un locutor que lo reúne todo, que lo mismo despide un duelo, que hace publicidad, que puede hacer comedia, que puede cantar, que puede bailar, que puede decir un poema. Ese es el animador. Lo definieron muy bien los grandes locutores de Cuba como Germán Pinelli, Consuelo Vidal, Ángel Hernández, que fue mi maestro, Antonio Pera, mi querido maestro también, su hija Argelia, que es un paradigma de la locución cubana, y tantos otros locutores importantes de Cuba que han estudiado y que han teorizado sobre esta disciplina, que te repito, se subestima, pero que es muy compleja, porque tienes que ser una persona muy conocedora, muy culto, no se puede saber de todo, pero te tienes que preparar para hablar de lo que vas a hablar. Entonces requiere de muchos elementos. Bueno, Luis, te propongo hacer una pausa muy interesante y fluida la conversación, como siempre lo haces. Un gustazo, de verdad, conversar aquí con sinceridad y sin secreto. Amigo, no se mueva, que hay mucho de qué hablar, de música, canto y de sus experiencias también representando la cultura cubana en varios países del mundo. Así que seguimos en Entre tú y yo. En producción no pudo aguantar más y esta vez nos tuvimos que trasladar hasta el Astral, que otra vez, mediante Cubavisión, vuelve a traernos nuevas buenas. Entonces, aquí con Roglan. Roglan, un gusto siempre contar contigo, siempre verte, pero esta vez, ¿qué está haciendo Roglan? Esta vez, ¿qué está pasando? Bueno, un saludo a todo el equipo y nada, estamos por acá gracias a Cubavisión y a RTV Comercial para esta producción que da la posibilidad a los jóvenes talentos de este país y los que ya no son tan jóvenes, pero le han regalado una vida a la enseñanza artística. También tenemos talentos de la calle que se mezclan con estos muchachones. Usted verá, hay muchas sorpresas. Mira cómo estoy, con la carita feliz. Pero ¿qué cosa, de qué cosa va? ¿Es una competencia? ¿Es como los anteriores programas? ¿De qué va? Cuéntanos un poquito. Es una revista musical, es un show variado, es como un variety show, es un show de variedades donde se muestran diferentes talentos de este país. Lo mismo un deportista, un bailarín, un cantante. Si usted tiene un talento, venga aquí, que aquí te esperamos. ¿Es tu primera vez dirigiendo? Sí, es mi primera vez dirigiendo, yo le doy las gracias a nuestra televisión cubana, al centro de estudio, que estoy ahí a punto de graduarme, esta es mi tesis como director y nada, el equipazo que tengo es quien realmente está haciendo este programa, yo solamente sueño las ideas y todo este gran equipo es quien la lleva y la materializa. Esto se va a poner muy bueno porque donde está Roglan hay talento, hay exclusividad, hay Carita feliz. Hay carita feliz, hay belleza, miren qué bonito está todo este espacio. Tuviste que ver con la escenografía, es que llama mucho la atención. Aparte de estar dirigiéndolo, también tenías ya preconcebida la idea, tenías los colores. Cuéntanos. Un director me enseñó, nuestro gran maestro Padilla en la escuela, que un director lo único que tiene es la idea clara y luego buscarte a los mejores. Y yo tengo a los mejores.
el mejor director de arte, el mejor director para la televisión, el mejor fotógrafo, el mejor coreógrafo. Tengo los mejores trabajando conmigo y ya, yo simplemente lo que hago es delegar y mostrarle mi sueño, que mi sueño es ayudar a todos los jóvenes que tienen poca visualidad en televisión. Mi sueño es ayudar incluso a los grandes maestros. Y ustedes verán, hay muchas sorpresas que le han regalado la vida a la enseñanza artística y lo demás fluye solo. Estaremos viéndolo en las vacaciones. Sí. Podemos contar con eso, seguro. Es segurísimo que vamos a estar en las vacaciones. ¿Horarios? Estamos por definir, pero sí va a ser el sábado en la noche, luego del noticiero, no sé si después de la novela o antes de la novela, pero sí creo que es un show que es este sábado que estaba esperando la familia y nuestros televidentes. No se lo pierda porque hay muchas sorpresas, desde lo oculto hasta lo callejero. Me encanta, muchísimas gracias y ya lo saben, esto fue Entre tú, Aquí con Rockland. pero veo muchos muchachitos por aquí, es que nos tienes una sorpresa. Que vengan para que vean cuánta juventud, cuánta energía. Y Observen estas caritas, exactamente. caritas felices. Nada, por aquí está una representación de la enseñanza artística que van a estar, ¿qué es lo que usted hace? Tíralo ahí. Nada, percusión, rítmica corporal. Tíralo ahí. Aquí hay talento. Y es con Rockland, entre tú y yo. Sí, entre todos nosotros. Con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Y seguimos conversando con Luis Hidalgo, locutor por excelencia, definido por él mismo, pero artista por sobre todas las cosas. Luisi, ¿cómo entras a la televisión? A la Porque ya de televisión, niño lo estabas en la primero, radio. sí, estando en la radio, llegó un día Luciano Mesa y Virginia Wong a Pinar del Río a buscar locutores para un programa que se llamaba Escenario Escolar. Y fui elegido por Nora Peláez entre los niños de Pinar del Río para hacer aquel programa. Imagínate, era la posibilidad mía de ver realmente lo que yo apreciaba en televisión cuando las cámaras desaforaban, como te decía ahorita. Y ahí me di cuenta de que definitivamente algún día yo tenía que llegar a la televisión, porque siempre amé la radio, pero mi intención era poder hacer este medio, no solo porque creo que es un medio extremadamente complejo. Yo tengo concepciones que tal vez no son las que mucha gente tiene sobre los medios. Hay personas que te dicen, la radio es más difícil que la televisión. Eso depende, Claro. depende de lo que se haga. No es igual solo darlo todo con la voz. La mayoría de la gente te dice, es muy difícil porque lo tengo que dar todo con la voz, pero es que en la televisión también lo tienes que dar todo con la voz. Lo que la gente subestima la voz en la televisión y subestima la dicción y subestima la articulación y la entonación, pero en la televisión hay que hacerlo todo igual que en la radio y además tienes que manejar tus manos y tu cuerpo y la escenografía y los planos de cámara, o sea que el trabajo se hace, digamos que no superior ni más difícil, Un lenguaje pero diferente. sí más abarcador y diferente. Y yo quería llegar a ese lenguaje porque siempre la palabra me ha gustado mucho y me ha gustado muchísimo el sonido, pero a mí me interesaba también la imagen. Y entonces fueron pasando los años, pasé cursos de locución para la televisión con Antonio Pera, como te decía, hasta que un día Cici Izquierdo González, una querida amiga, realizadora, hermana, me propone hacer un documental. Hicimos ese documental, alcanzamos el gran premio, el único gran premio que tiene Telepinar en toda su historia en el Festival de Telecentros, y ya A yo nivel estudiaba en nacional, ELISA, un sí, a festival nivel nacional. Ya yo estudiaba en ELISA y entonces comencé a trabajar en la televisión porque la televisión me llama, se abre una plaza de locución para mí. Yo no me fui a la televisión como realizador, me fui como locutor, pero ya estaba graduado en ELISA y entonces comencé a dirigir programas hasta este momento. ¿Cuáles He fueron los logrado- primeros programas que dirigiste? Primero hice un programa llamado Confesiones como presentador, que ahí está la primera entrevista que se le hace en Cuba a Polo Montañés, que se difundió por todo el país. Entrevisté a las grandes personalidades de Pinar del Río, a los que estaban aquí en La Habana y a los que estaban en Pinar, y después fueron apareciendo muchos proyectos. Es que he hecho tantos, lo mismo en Pinar que aquí en La Habana, y sobre todo música, que llevo con él más de 20 años. Nació de casualidad en medio de un huracán, porque se quedó la televisión de Pinar del Río separada de la comunicación nacional, y entonces fue cuando el huracán Michelle. Sí. Tuve que hacer un programa improvisado. ¿Qué año fue aproximadamente? Si recuerdas. Hace 21 o 22 años aproximadamente tenemos ya en el aire. Y entonces ya nos mantuvimos. A partir de la próxima semana ya lo estábamos dedicando a la música de Pinar del Río, pero comenzó a ganar premios nacionales y la televisión nacional
lo adquirió y desde entonces estoy haciendo esa historia. Pero también en Pinar del Río realizo muchos otros programas, aunque la gente no lo crea. Actualmente yo hago un programa cultural cada viernes en vivo en Pinar, hago el programa de la UNIAC que se llama Arte en Imágenes y a través de todos estos años he dirigido programas campesinos hasta deportivos. Tengo documentales ganadores en muchos festivales en Cuba y fuera de Cuba y creo que mi obra en televisión llegó también a La Habana con otras producciones como Te estoy mirando, que fue un juvenil hecho para la división de juveniles de Cubavisión. He realizado espacios como Lo que me pasó en el año, Juntos por una vez, Madre Canción y por supuesto Entre tú y yo, ese no puede faltar. Y sobre todo mi trabajo como documentalista yo se lo debo a Belkis Vega y se lo debo también a Octavio Cortázar. Octavio nunca me dio clases, pero Belkis sí. Y en toda mi obra artística, en toda mi realización, siempre hay elementos de documental por Belkis. Ella me enamoró del género, es una gran profesora. Yo, más que admirarla, la adoro porque su legado está, yo creo que en toda mi obra, e incluso en mis libros, porque ella me enseñó lo que era verdaderamente la investigación para poder hacer una obra audiovisual. Y entonces es de las tantas artistas y de los tantos artistas que me han marcado a través de toda mi historia, Bueno, en los medios, en la radio, en la televisión. acabas de mencionar mis libros. Y bueno, todavía me sigo sorprendiendo, Luis, ¿cómo puedes hacer tantas cosas a la vez? Consagrándome. Porque tenemos que hablar de música, pero hay que hablar también de tus libros. ¿Cuántos libros tienes? He publicado aproximadamente 7 libros, 7 libros. pero tengo 20 y tantos en mi computadora que no han salido. Escritos. Escritos. Mira este, que es una belleza. Este lo traigo para que lo veas. Me lo acaban de publicar en México, gracias a Ramón Iván Suárez Camal, el autor del himno a Quintana Roo y uno de Camino los de Fuego. autores más importantes de Quintana Roo. Este libro surge también de un programa de televisión, se llama Caminos de Fuego sobre el Mar, poemas a Miguel Poveda, el gran cantador español, porque en uno de mis viajes a España, he ido 5 veces a España, rodé un documental para el canal educativo 2 de la televisión cubana dedicado a Alicia Alonso y a su padre, que se llamó Danza de Crines, y en uno de esos viajes conocí a Miguel Poveda. Yo lo descubrí escuchando a Lola Flores, que para mí es un ídolo. Y cuando yo escuché por primera vez la voz de Miguel, me arrebaté. Y cuando llegué a España, salí a buscarlo. Hasta que lo encontré, no paré. Esa noche él me brindó una entrevista. Yo fui el primer realizador cubano que lo entrevistó en exclusiva para la televisión de Cuba. Y cuando se terminó la entrevista, que ellos no acostumbran a dar entrevistas antes de cantar porque son conciertos muy largos, cuando se terminó me invitó al concierto y cuando lo escuché cantar en vivo, esa noche no pude dormir y escribí ese libro completo esa noche. Los 19 poemas fueron escritos esa noche ¿En hasta una las noche? 5 de la mañana. Y el libro se completa con 2 entrevistas exclusivas que Miguel me brindó porque después de ese primer programa yo regresé a España al año siguiente y en Madrid le pude hacer un segundo programa leyéndole en cámara cada uno de esos versos. Entonces mira qué historia tan hermosa detrás de este libro que se publicó en México por la editorial Nave de Papel, se debe presentar próximamente en Chetumal y también en Mérida y ha sido para mí uno de los grandes premios de mi vida. Miguel está muy contento con el libro, muy emocionado. Y como es escribir directores y locutores notas de acordes en el aire, que fue una publicación asesorada, una investigación asesorada por Mayra Sánchez y por Pedro Hernández, 2 importantes doctores de la Universidad de las Artes de Cuba. Ahora lo presenté en México en el 5º Encuentro Hispanoamericano de Locutores y tuvo mucho éxito, se distribuyó por muchos estados. Ha tenido también mucho éxito en Cuba y trata sobre el vínculo locutores y directores, por ejemplo, de lo cual hablábamos ahorita. Y yo te decía, no hay diferencia porque un locutor es un presentador, un locutor es un animador. La diferencia solo está en que los roles cambian. El que presenta no hace lo mismo que el que lee noticias. El que entrevista no hace lo mismo que el que declama. Son roles distintos, pero todos dentro de la locución. Y eso aparece en mi libro. Pero también tengo la carta de Melanie, que es premio de narrativa nacional en el evento Chicuelo de Ediciones Loinás de Pinar del Río. Tengo 22 sonetos para no morir, que son sonetos que llevé al audiovisual. Es el primer videolibro de Cuba. Fue también un libro reconocido en el concurso de Pinar del Río José Álvarez Baragaño, aunque es un evento nacional. Tengo Danza de Crines, que es un libro de poemas que escribí en España. Es un libro en décimas dedicado a muchos personajes. Alicia Alonso, su padre, Lola Flores, José Martí, su paso por Zaragoza y por Madrid. O sea que tengo muchos libros publicados ya y otros que están esperando a ser publicados próximamente. Quiero hablar un poco de música. Sé que cantas, compones. Pues sí,
te podría decir, mi música es puro fuego y es alegría, nostalgias que yo sepulto día tras día, puñal que corta la envidia y la habladuría, y un pecho abierto a la luz de la bulería. Ojalá hubiera sido un cantador flamenco, pero no. Mi música es así. Tengo influencia española porque mi madre me enseñó a amar a Lola Flores, porque me apasioné con el flamenco, porque pude llegar un día a Jerez de la Frontera y estar en la casa donde nació Lola. A mí me han pasado cosas mágicas en toda mi vida. Fíjate que la primera vez o la segunda que fui a Jerez, donde tengo amigos entrañables, a los que recuerdo con mucho cariño y te hablo de eso y me emociono, así que si ves que me emociono mucho, perdóname y perdónenme ustedes, pero en Jerez yo tengo un pedacito del corazón sembrado. Y después que salgo de Jerez, llego a Zaragoza y un amigo me dice, vi por los medios cómo te recibieron en Jerez y todo el éxito que tuviste, y los jerezanos cuando quieren de verdad. Y me dice, pues no vas a tener que ir nunca más a un hotel, ni vas a tener que ir a un hostal. Tú a partir de ahora vas para mi casa, porque te vi en la casa de Lola Flores. Y yo siempre que iba a Jerez, iba a esa casa y le decía, Lola, siempre tráeme aquí, que yo vuelva a tu casa. Y él me dice, y el regalo que te tengo es que yo vivo al lado de la casa de Lola Flores. Entonces yo en España me quedo al lado de la casa natal de Lola Flores, por eso el quinto poema de este libro está dedicado a Lola, por eso mi canto para Lola Flores y tal vez por eso tanta música española como mi gitana, que es un tema reciente que me acompaña Reinier Mariño con el arreglo y la producción del gran Julio Montoro, que es un tema también a mi madre gitana, a esa gitana que siento que también llevo dentro y a esos gitanos que también forman parte de mi espiritualidad y de mi vida. ¿Cómo se puede encontrar el tema? Se puede encontrar en las redes, se ha puesto mucho por radio y forma parte de mi disco, un disco que hice en España que se llama Caminos desde mí, con la discográfica El Sello Delicias, Y ya y que ahora lanzaste el disco. sale por Cuba Ah, no este salió. año por Abdala. En España ya se presentó, pero ahora debe salir por aquí por Cuba. Tengo mucha música española, tengo mucha música mexicana, porque mi abuela me decía que era la novia de Jorge Negrete, aunque él no lo sabía. Y tenía razón, Jorge Negrete nunca se enteró. No se enteró. Pero me enseñaba a cantar la música mexicana y tal vez por eso ahora tuve tanto éxito en México también con Mi Corazón de Mariachi, con el tema Sigo Aquí, que son rancheras, por cierto, producidas por Edesio Alejandro. Primera vez en su vida que produce música mexicana y lo hizo por mí, que dice que yo soy su hermano y efectivamente, él es mi hermano también. Hemos hecho juntos tantas producciones para la televisión y esto también se incluye en mi disco. En México fue precioso todo lo que pasó. Pude cantar incluso con Mario Valencia, que es un gran cantante de música ranchera. Es un ranchero por excelencia y el más famoso de Quintana Roo. Pude hacer muchas cosas en México gracias a Gloria Hecker, a Francisco Álvarez Pachi, gran director de espectáculos en Cuba, quien tiene un proyecto sociocultural. Yo compuse a través de Pachi el tema Canta Chetumal, que está dedicado a la capital de Quintana Roo, y lo tuve que cantar en un carnaval 11 veces en una noche. Y realmente fue muy bueno todo lo que pasó allí, no solo el libro de Poveda, sino tantos programas de televisión y de radio que hice. Mario Argüello, ese gran amigo que fue el auspiciador de este libro, al que tanto le agradezco, Verónica Perales, Pablo Tolosa, tanta gente que me ayudó, Aarón Navas con su proyecto Delio Carmichel, tanta gente buena de Chetumal que estuvo a mi lado y sobre todo los amigos de la vida que me apoyaron tanto y el público mexicano que fue conmigo amoroso. Y Alejandro, no puedo dejar de mencionar a Leslie Spin, que es una gran anfitriona en Mérida, donde también tuvimos mucho éxito en diferentes sitios, sobre todo en el evento hispanoamericano de locutores, que es algo que agradezco mucho a la televisión cubana, a Mirta Ramos, que fue la persona en particular que me propuso para este evento, y a la delegación cubana que estuvo con nosotros, con Matos Alvarado, que fue otro de los locutores elegidos, entre muchos más, porque fue una delegación creo que muy buena, y Cuba hizo un gran papel allí. Pude presentar mi libro Directores y Locutores, Notas de Acordes en el Aire. Bueno, te felicito, Luis. Vamos a hacer una pausa. Sí, Realmente claro. es mucha información y muy interesante. Hasta, bueno, parte del equipo que te acompaña, hace aproximadamente 14 o 15 años, se ha sorprendido con tanto éxito y sin duda eres un hombre realizado. Sí, lo soy, en todos los sentidos. Se nota. Así que hacemos una pausa y te felicito, ¿eh?